Ahora sí. Bueno, quedó esa parte sin... No la voy a volver a repetir, ¿o sí? Bien. Dice, el niño inicia. Esperen que... Ahí está. Dice, entrenamiento para que pueda ir al baño solito. Enfrenta el conflicto entre las exigencias de sus padres, ¿no? El niño en esta edad puede actuar de dos maneras, rehusarse ir al baño o enojarse, ¿sí? Enojarse y hasta hacer berrinches. Bueno, es lo que les dije más o menos recién, ¿no? El hecho de que haya un entrenamiento, por otro lado, cosas a considerar, ¿no? A veces de los adultos. Ser coherentes, si le quito los pañales, se los quito, no se los vuelvo a poner, ¿sí? Para no generar confusión. ¿Sí? Entre esto de entrenarlo, muchas veces el entrenamiento para que pueda ir al baño solito puede empezar viendo cómo los adultos van al baño, ¿sí? Por otro lado, pensemos que de pasar al inodoro, de pasar, perdón, al pañal, a pasar a un inodoro grande, muchas veces eso le genera temor, ¿sí? O a veces utilizar un adaptador para el inodoro, ¿sí? Para la tabla, y que ese adaptador no sea lo suficientemente firme, también genera inseguridad y temor. Entonces, ver los adultos cómo podemos hacer para poder entrenarlos, para que puedan ir al baño solos, para que cuando lleguen al jardín, especialmente para cuando lleguen a sala de 3, no necesiten de la seño, ¿sí? Para poder ir al baño, sino que logren esta autonomía para poder ir solito. Y eso generalmente tenemos que lograrlo desde casa, ¿no? Por otro lado, pensar en las exigencias que a veces los adultos imponen y el conflicto que genera eso en el niño. Por eso, esto de respetar los tiempos, ¿sí? De no ser como adultos ansiosos para que dejen ya los pañales, por la razón que sea, porque nuestro hijo o hija anterior, el hermanito más grande ya lo dejó a su edad, o por cuestiones económicas, ¿sí? Y a veces tendemos a apurar. O por ser el último o la última, y ya haber vivido quizás con hijos anteriores, nos relajamos y dejamos pasar estas señales que los niños nos dan en cuanto a que ya están listos para dejar los pañales. ¿Está? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas? Profe, Sí. está los causales cuando entran a la etapa preescolar, que hay nenes que tienen 3 años y todavía no dejaron o les costó mucho dejar los pañales y están recién en ese proceso de cambio. Puede pasar, ¿sí? A ver, uno tomamos desde Freud. Freud pone esta etapa, ¿no? La etapa anal, control de esfínteres, hasta los 3 años, ¿sí? Bien, entonces, si al niño se le entrena apropiadamente, sin gritos, sin palabras peyorativas, otra vez te hiciste pis, no creces más, bla, 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 bla. Si se lo hace de una manera divertida, con incentivos que les son agradables, esto que yo les digo, el calzoncillito, la bombachita con el dibujito, ¿sí? Vamos al baño y nos matamos de la risa, tiene que ser un momento agradable. Y no, ¿y? ¿Ya está? ¿Ya hiciste? ¿Ah? En cambio, si al niño se le entrena para ir al baño por medio de castigos, te hiciste pis otra vez, ahora no vas a ir a... ¿Por qué no? ¿Ah? O obligado a sostener las heces en el intestino por el temor al castigo, ¿sí? Esa es otra de las cosas que puede pasar. Al llegar a los 2 años ya está maduro, es el tiempo de empezar. ¿Por qué? Porque ya su sistema nervioso, ¿se acuerdan? Cuando vimos al principio la maduración del sistema nervioso,
cefalocaudal, ¿sí? Y próximo distal, cefalocaudal a los 2 años, ¿sí? Si ya camina, ya tienen que empezar a ver indicios de maduración en su sistema nervioso para poder controlar ese esfínter, ese músculo que está totalmente controlado por nervios del sistema nervioso, ya tiene que estar listo para empezar a hacer toda esta capacitación y que aprendan, ¿sí?, a controlar de manera voluntaria. ¿Ah? Por lo tanto, es hora de empezar a dejar el pañal. ¿Sí? Bien. Quería hacer una consulta. Dale, ¿qué te puedo cobrar? No sé, en caso de la falta de control que estábamos hablando, ¿qué le podemos aconsejar a los padres? Por ejemplo, no sé, que recurran al médico o a un psicólogo para ver Exactamente. lo emocional. Sí, control pediátrico. Uno generalmente, a ver, si uno le dice a una mamá, ¿no? Vamos a hablar entre nosotras. Si uno le dice a una mamá, mira, sería bueno que lo lleves al psicólogo o a la psicóloga, te bajó la persiana esa mamá. ¿Qué me estás diciendo? Por el imaginario que y no sé si escribieron algo, perdón. Ah, sí, la mayoría es escoba. Ah, bueno, lo grabado, no lo había leído, perdón. Bien, la etapa fálica que es de 3 a 6 años, ¿sí? Donde primero la energía o libido estaba puesta en la boca. Después pasó toda esa energía, pasó a otro centro de placer, que es la región anal. Y en esta etapa, ¿sí?, va a pasar toda esa energía, va a detenerse en los genitales, ¿sí? En el pene, en el caso del niño, en el clítoris, en el caso de la niña, ¿sí? Va a disminuir toda esa excitabilidad o todas esas zonas de placer previas van a disminuir, si ya no va a haber tanto placer en la boca ni en la zona anal, sino que va a aparecer más placer en estas zonas que dijimos que son distintos para el niño y de la niña. La centralización de esta energía va a estar en los genitales, sobre todo en la manipulación genital, y la excitación va a aparecer ahí. Va a ser una etapa donde uno va a descubrir que están meta a tocarse, ¿sí? Se tocan, y uno va a decir, bueno, basta, dejate de tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están descubriendo esa zona. No solamente la están descubriendo, sino que uno también los va a encontrar, y justamente es la etapa que ustedes van a trabajar más, que es la etapa de jardín, donde van a ver que comienzan a curiosear, a ver qué es lo que tiene el otro y qué es lo que tengo yo. Y entonces uno los va a ver ahí encerrados, tratando de descubrir qué tiene cada uno. ¿Sí? Bueno, acá tiene estructura similar a la del adulto sin la eyaculación y menstruación. El pene adquiere valor mágico, sensación de omnipotencia, de creatividad y destructiva. Se relaciona con el yo, ¿sí?, con su propia identidad. Y los genitales representan la procreación y la recreación, ¿sí? Sensaciones de cura y de reparación. Bueno, esto es muy psicoanalítico, no me interesa. ¿Ah? Sí que el pene adquiere un valor mágico y las niñas lo van a asumir. ¿Preguntas? Profe, Sí. una consulta. ¿Es por eso que en esta etapa muchos nenes le dan besos en la boca a padres, madres, abuelos y así? Bueno, eso depende mucho de la crianza, ¿sí? Pero sí, comienzan a jugar con esto de lo del beso, ¿sí? Y uno lo ve y besan a la mamá como si fuese, no un beso cualquiera, un pico y se van, porque muchas mamás tienen esa costumbre.
sino que ya ponen otra intencionalidad. Sí, es jugar a esto, ¿no? Empezar a jugar con esto de la seducción. Sí, tiene mucho que ver. ¿Ah? Sí, la próxima clase vemos bien estos dos complejos, cómo lo vivencia un niño, cómo lo vivencia una niña, qué conflictos se generan en torno a esto y cómo logran salir de ese complejo, ¿ah? Para después volverlo a vivenciar cerca de los 10, 11 años, ¿ah? Que es la salida de la etapa de latencia. Nos quedan 2 etapas más, ¿ah? Que lo vamos a ver la clase que viene. Trataremos de verla en media hora o 1 hora, y la media hora siguiente vamos a hacer algún juego, viendo algunas imágenes y tratando de relacionar esas imágenes con las distintas etapas. Consulta, lo que está en el campus que puso nuevo, ¿eso Sí. lo vamos leyendo? Que eso o- vayan leyendo, sí. Sí, porque lo Bien. vamos a ver. ¿Ah? Es muy importante. Creo que ese es el último apunte que vamos a ver, porque ya estamos terminando el año, y lo que me gustaría hacer es reforzar cada uno de los contenidos en las clases que nos queden presenciales. Sí, nos va a quedar, creo que, una clase más o 2 clases más presenciales en el Capacit. Y a esas me gustaría que podamos sacarnos dudas, armar una red o un mapa grande en el pizarrón para ir juntas conectando todos los temas. ¿Sí? Así llegan todas a la instancia de final sin ninguna dificultad. Si alguna está atrasada, si ustedes conocen alguna compañera que va a otro ritmo, me avisan, ¿sí? Profe, fulana de tal, noto, no es ser buchona, noto que está teniendo problemas, va a otro ritmo, ¿sí? Lo vemos, me lo comentan y yo me conecto con esa compañera para poder ayudarla a que termine la cursada, ¿sí?